Señor, tú que en nuestra fragilidad nos ayudas con medios abundantes, concédenos recibir con alegría la salvación que nos otorgas y manifestarla a todas las personas con nuestra propia vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 2. Se dijeron los impíos razonando equivocadamente: acechemos al justo que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta a los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Así discurren y se engañan porque los ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es probable que a usted o a su familia los hayan criticado por su forma de ser cristiana. Es probable que piensen que ustedes son anticuados porque el día domingo van a la Eucaristía. Es probable que usted en su lugar de trabajo lo critiquen porque no acepta el soborno. Es muy probable que a ustedes los critiquen porque no aceptan el aborto y porque no aceptan una manera destructiva de la familia, y entonces piensan que ustedes son aburridos y que ustedes son como una piedra en el zapato. Esta palabra que escuchamos hoy del libro de la Sabiduría en el capítulo 2 viene a animarnos. Puede ser que el razonamiento de los impíos trate de quitarnos del camino. Puede ser que les fastidie nuestra forma de ser. Pero qué interesante que nuestra forma de ser sea una coherencia total con la palabra del Señor. En este pasaje del capítulo 2 de la Sabiduría no sabemos a quiénes que tratan de destruir, pero están tratando de quitarse del camino a alguien que con su palabra, que con su estilo de vida los está ofendiendo porque se convierte como una afrenta para el que vive en la corrupción y el que vive en el pecado. Jesús nos había enseñado: estén en el mundo sin ser del mundo. Es decir, tenemos que estar metidos en la vida y en la realidad, en la economía, en la política, en la cultura, pero sin ser del mundo, es decir, sin dejarnos llevar por los criterios de este mundo. Hoy, cuando escuchamos esta palabra, pensamos directamente en Jesús. Él vino y habitó entre nosotros. Él conoció toda nuestra condición humana, pero Él no se dejó llevar por los criterios humanos. Tenía un corazón limpio, tenía un corazón puesto en Dios Padre y hacía su santa voluntad, y tenía una mirada profunda y limpia para mirar en medio del pecado de la sociedad y en medio del pecado de las personas la bondad que hay en cada uno de nosotros. Hoy pídale al Señor en este tiempo de Cuaresma que nos ayude a ser coherentes, que nos ayude a parecernos a Jesús, así esto produzca incomodidad con algunos de nuestra familia incluso, o con compañeros o amigos que tienen criterios mundanos. El Papa Francisco nos ha dicho que no dejemos mundanizar nuestra vida cristiana. Antes, al contrario, que nosotros con nuestra semilla de fe llevemos una nueva forma de ser, y que esa forma de ser no sea aburrida, sino que sea alegre, convencida y llena de la fortaleza de Dios, para que nuestros valores éticos y nuestras virtudes motiven a otros para no ser mundanos y para liberarse de todas las esclavitudes en que viven. Salmo 33. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias.
El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ustedes no lo conocieron, yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas personas en este mundo están siendo perseguidas por la verdad, por vivir el amor, por vivir la honestidad? Aquí en el capítulo 7 de San Juan también se nos muestra a Jesús que tiene que estar prácticamente a escondidas porque los judíos están tratando de matarlo, y no porque ha cometido un crimen, sino porque está anunciando la verdad y el amor, porque está anunciando la presencia del reino y eso los incomoda. Pero Jesús abiertamente va a Jerusalén, no para desafiar la muerte, no para buscar el martirio. Jesús no busca el martirio, Jesús asume la misión que el Señor le da, pero mire que intentan matarlo y sin embargo no lo hacen porque no le ha llegado su hora. En el Evangelio de San Juan es muy importante la hora de Jesús, y la hora de Jesús es el momento en que Dios Padre quiere glorificar su nombre en su Hijo. Cuando lleguemos al Viernes Santo, nos daremos que ha llegado la hora de Jesús y Él dice allá en Getsemaní: ha llegado mi hora. Él es consciente de la hora que Él va a vivir. Nosotros los seres humanos muchas veces no somos conscientes de la hora en que vivimos. Ni siquiera somos conscientes de nuestra propia hora. Tampoco logramos la conciencia de la hora que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros contemplamos a Jesús en su hora, si leemos la Sagrada Escritura y vemos que el aparente fracaso de Jesús en la cruz es la hora de la glorificación. La hora de Jesús no es la hora de la muerte y de la cruz y de la derrota. No, es la hora de la muerte en la cruz, pero que sirve de glorificación porque el trono de Jesús es su misma cruz. No había llegado su hora y por eso Él estaba predicando. Hombres y mujeres que son perseguidos, hombres y mujeres que son martirizados en cualquier parte del mundo, encuentran en este pasaje de la Escritura el ánimo para seguir luchando. Llegará la hora de cualquiera de nosotros, y es importante que cuando llegue esa hora de nuestra muerte, la hora de las consecuencias de la misión que hemos asumido, la hora del encuentro con el rostro misericordioso de Dios, nosotros podamos decir: hemos cumplido la voluntad de Dios Padre, como lo hizo Jesús en todos los momentos de nuestra vida. Si hoy es la hora para cualquiera de nosotros que estamos escuchando esta palabra, vivámosla con confianza. Y Dios, que sabe cuándo será nuestra hora, nos dé a nosotros la capacidad de descubrir que somos pasajeros y que un día tendremos que darle cuentas a Dios, pero que lo haremos con la confianza de quienes hemos realizado su obra salvadora en nuestra vida, aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de las oposiciones del mundo. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.